El libro de Efesios en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Efesios, capítulo número 2. Cuando lo encuentre dice, lo tengo. Eso es. Efesios, capítulo número 2, versículo 8 y 9. Vamos a leer juntos en voz alta, si usted puede. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo puede leer conmigo una vez más en voz alta? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Padre, te damos gracias en esta mañana otra vez, porque es precioso estar en tu casa. Es bonito, Señor, estar con los hermanos reunidos adorándote con el deseo de aprender de tu palabra. Ahora, Señor, oramos que tu Espíritu sea quien nos ayude a entender estas verdades, que podamos, Señor, en esta mañana recibir esta enseñanza con mansedumbre. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a poder ser claro en lo que hablo, que cada persona pueda salir de aquí edificada. Venimos en contra de todo pensamiento que quiere estorbar para distraer las vidas en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no es tuyo sea quitado de en medio, echado fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, a ti damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Puede sentarse, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin duda alguna es un pasaje bien común, bien popular. Yo pienso que el 95% de los creyentes conocen o han oído este pasaje de Efesios capítulo 2, donde dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sabemos que así es, pero hay una verdad en este pasaje o en esta frase que muchas veces no vemos y nos impide entender y experimentar las riquezas que Dios nos ha dado en esta tan grande salvación. Yo quiero enfatizar eso en esta mañana, porque realmente el concepto clásico de cualquier cristiano es, por gracia soy salvo, ok. Pero el concepto de salvación es un concepto bastante limitado y que nos perdemos gran parte de lo que significa esa palabra salvación. Yo espero que al terminar este mensaje, cuando usted oiga una vez más la palabra salvación, entienda todo lo que eso significa. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y yo mencionaba en el primer servicio que esa palabra salvación incluye todas las riquezas de Cristo que nos han sido dadas por Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora es importante mirar estas palabras por separado. La palabra salvación, la palabra gracia, la palabra fe. Y vamos a mirar cuando conocemos el significado de cada una de ellas y las combinamos. Cuando combinamos lo que es la gracia y la fe, vamos a poder recibir lo que Dios ha puesto a nuestra disposición en esta vida cristiana. De manera que, en primer lugar, vamos a tocar esa palabra salvación. Note que dice, por gracia sois salvos. La salvación que Dios ha provisto para nosotros en Cristo. Ahora, la mayoría de los creyentes entienden que salvación significa el perdón de los pecados, recibir vida eterna e ir con Cristo al cielo cuando se muera o cuando Cristo venga por su iglesia. Eso es todo lo que para mucha gente la palabra salvación es. Pero la palabra salvación incluye mucho más. Yo voy a leerte algunas citas de diferentes recursos donde se nos define lo que la palabra salvación realmente significa. El Nuevo Diccionario de la Biblia
describe, entre otras cosas, la palabra salvación y dice, las ideas que se transmiten con las palabras salvación o salvar son las de sanar, asegurar, preservar. Hablando de personas de manera más específica, equivale a librar de la muerte o a mantenerles con vida. Salvación, por supuesto, habla de la salvación de nuestros pecados. El ángel dijo a José cuando le habló del embarazo de María, que era por el poder del Espíritu Santo, dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de esa necesidad interior que hay en cada ser humano de poder recibir liberación interna de la culpa y del poder del pecado. Pero hay mucho más en ese término, en esa palabra. El diccionario de la Biblia, de palabras del Nuevo Testamento, Divine, describe el significado de la palabra griega que significa salvación y dice, denota liberación, preservación y salvación. Y él describe o define la palabra salvar, traducida del griego soso, verbo soso, y dice, se utiliza para hablar de salvación, de liberación material y temporal de peligros, liberación de sufrimientos, liberación de enfermedades, preservar. Y entonces también lo describe como la salvación espiritual y eterna concedida por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Todo eso está involucrado en el término salvación o el verbo salvar. Estudiando la Biblia de estudio de Scofield, en el capítulo 1 de Romanos, verso 16, donde Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Scofield pone una nota y la leo, dice así, las palabras hebreas y griegas que se usan para salvación implican ideas de liberación, seguridad, preservación, sanidad y solidez. O sea, estar robusto, estar firme, estar fuerte. La salvación, dice Scofield, es la gran palabra inclusiva del evangelio, reuniendo en sí todos los actos y procesos redentores, como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación y glorificación. O sea, todo eso incluye el término que nosotros definimos como salvación. Otro autor cristiano hace esta mención y él dice, la salvación es un paquete con todo incluido. No solo es el perdón de los pecados, sino que también incluye sanidad del cuerpo físico, liberación y prosperidad económica. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no está hablando solamente de cómo nacer de nuevo y que tus pecados sean perdonados. También significa que el evangelio, la gracia de Dios, es el poder de Dios para la liberación, para la prosperidad o bienestar, para todo lo que recibimos como resultados de ser nacidos de nuevo. Está hablando de nuestra relación personal con Dios. Dice este autor, ¿necesitas ser sano? El poder para la sanidad está en el evangelio. ¿Necesitas prosperar en tus finanzas? El poder de la prosperidad en las finanzas está en el evangelio. ¿Necesitas ser liberado del poder de influencias demoníacas, de depresión, de ti mismo o de algo más? El poder de la liberación está en el evangelio. Ahora, todo esto es totalmente correcto. La palabra salvación incluye todas estas cosas, todos estos beneficios. El Nuevo Diccionario Bíblico menciona algunas expresiones en el Nuevo Testamento y lo pone como ilustraciones para que entendamos en qué consiste la salvación. Y algunas de las definiciones que él pone, lo leo, dice, salvación implica ser librado de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Y pone Romanos 8:1 donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ser salvo es ser libre de condenación. Este diccionario dice también, salvación es el paso de un estado de muerte a vida, a la vida de Dios. Y él pone
Efesios 2:1 como referencia, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Salvación, dice, es ser libertado del poder de Satanás y colocado bajo el señorío de Cristo. Y él cita Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14, donde dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, salvación es ser liberado del poder de Satanás. Salvación es ser librado del poder de las tinieblas. Si tú eres alguien que profesas que has recibido salvación, tú estás profesando y confesando que tú has sido libre del poder de Satanás. Que Satanás ya no tiene poder sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Dice este diccionario: salvación es ser sacados de las tinieblas y puestos en la luz. Y cita Efesios 5:8, donde dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Salvación es obtener por un nuevo nacimiento la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y cita las palabras de Jesús en Juan 3:3: el que no naciere de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios. Dice este diccionario: salvación es entrar a formar parte de la familia de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres alguien que confiesas que has recibido salvación, tú eres alguien que declaras que has entrado a formar parte de la familia de Dios. Aleluya. Y en la familia de Dios hay victoria. En la familia de Dios hay prosperidad. En la familia de Dios hay liberación. En la familia de Dios hay sanidad. En la familia de Dios hay toda clase de beneficios que el ser humano necesita. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Salvación es obtener el perdón de pecados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice en Colosenses 1:14. Ahora, presta atención a esto, porque eso es una verdad tan preciosa, pero que la iglesia no puede comprender muy fácilmente debido a la tradición que por tantos años hemos recibido, que ha limitado nuestra manera de pensar y no nos permite ajustarnos a lo que la Biblia enseña. En la Biblia hay una relación muy íntima, oye bien, entre el perdón de pecados y la sanidad física. Aquel hombre que metieron por el techo cuando Jesús estaba predicando, Jesús lo vio y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero el hombre estaba paralítico, no podía moverse. Y la gente empezó a decir: ¿quién se cree este que es? Está blasfemando. Solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús entendió lo que ellos estaban pensando y les dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Y en aquel momento el hombre se levantó y caminó. Jesús dijo: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda? La implicación es que cuando los pecados fueron perdonados, Él recibió la bendición de sanidad física para su cuerpo, porque sus pecados fueron perdonados. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Nota el verbo salvará. Salvará implica sanará. Pero es el mismo verbo que se usa en Efesios 2, por gracia sois salvos. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, hay una relación íntima entre perdón de pecados y sanidad física del cuerpo. Si tú crees que Dios te ha perdonado tus pecados, tú debes creer que la sanidad está provista para ti también. Porque va junto, bendito el nombre del Señor. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y por eso podemos recibir perdón de pecados. Pero el mismo Jesús que llevó nuestros pecados sobre la cruz en su cuerpo, Él llevó también nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, hay provisión para perdón de pecados y sanidad física. Va junto. El salmista dijo: Él es el que perdona todas mis iniquidades. Él es el que sana todas mis dolencias. Cuando aprendemos a conocer el concepto de salvación como
todo esto que incluye el término, vamos a ampliar en nuestra mente este concepto y a entender que realmente hemos recibido en este evangelio las inescrutables riquezas de Cristo. Es mucho más que perdón de pecados. Es mucho más que nacer de nuevo, aunque eso es vital y es lo básico y es lo que realmente produce lo demás. Es mucho más que estar con Cristo un día por toda la eternidad. Es también disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros ahora, mientras estamos en esta tierra. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salvación es obtener paz con Dios. Paz con Dios. Dice la Biblia, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si tú te consideras alguien que ha recibido salvación, eres alguien que estás en paz con Dios. Y si estás en paz con Dios, entonces no hay nada entre tú y Dios para no recibir toda la bendición que Dios quiere darte. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Si tienes salvación, ha recibido vida eterna, porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que tendrá vida eterna en el cielo, tiene ahora mismo vida eterna. La vida de Cristo, la vida de Dios. Ahora te explico todo esto, lo que estos autores citan muy acertadamente, describiendo el término salvación, para que entiendas que realmente lo que hemos recibido al venir a Cristo es mucho más de lo que nosotros pensamos. Y esta salvación no es algo que nosotros provocamos, que nosotros merecemos, ni que nosotros iniciamos. La salvación fue la iniciativa de Dios desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo existiera, desde antes que tú existieras. Ya Dios vio la necesidad que tú tenías de ser salvo y Dios hizo la provisión para que tú recibieras salvación. ¿No es precioso esto? No hay nada que yo pueda merecer, pero es todo lo que Dios me quiere dar. La salvación es la obra de Dios en Cristo. Jesús pagó el precio para que nosotros disfrutemos de los beneficios. La salvación es la manifestación del grande amor de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Muchas veces hay creyentes, y déjame enfatizar esto, que no lo mencioné en el primer servicio, dicho sea de paso, que profesan creer en el amor de Dios. Y dice, yo sé que Dios es amor, pero cuando están atravesando una circunstancia adversa, una prueba, una dificultad, al primero que culpan es a Dios. ¿Por qué tú permites esto, Señor? ¿Por qué si tú me amas tanto permites esto? Eso no es confiar en el amor de Dios. Eso es dudar del amor de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, creyentes que profesan que aman a Dios o que entienden el amor de Dios, con sus palabras lo niegan cuando están atravesando por una crisis desagradable en sus vidas. Esta salvación que tú y yo hemos recibido, el apóstol Pablo lo describe como las abundantes o las inescrutables riquezas de Cristo. Mira en Efesios 3, versículo 8, esa frase. Pablo está hablando a los efesios y dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Iglesia, si tú has recibido salvación, tú eres rico. Tú eres rico, aleluya. Tú eres rico porque tú has recibido las inescrutables riquezas de Cristo. Han sido impartidas a ti. Y esta riqueza de Cristo incluye todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, socialmente, en toda área de nuestra vida. Ahora tú dices, pero yo no lo puedo creer, pastor, yo nací pobre, me moriré pobre. Ese es tu problema y tú estás declarando tu futuro, pero tú estás rechazando las inescrutables riquezas de Cristo. Tú estás rechazándole, tú estás amputando parte del evangelio. Oh, no me gusta el silencio. Fíjate, en el primer servicio había más apoyo. Pero te estoy diciendo una gran verdad en esta mañana. Nosotros cortamos los beneficios que Dios nos dio con nuestra incredulidad y nuestra supuesta mente santa. Pero no es tal cosa, es mente ignorante.
ignoramos nuestros beneficios. Iglesia, esta palabra salvación es grande. Esta palabra salvación es grande. El autor de la epístola a los Hebreos dice: tan grande salvación. No tengamos en poco tan grande salvación. La salvación no es pequeña, no es chiquita. La salvación es grande porque Dios es grande. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ahora, este pasaje de Efesios dice: por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Ya entendimos lo que significa salvo. Y yo quiero hablarte en esta mañana no acerca de este pasaje dentro del contexto donde está, sino quiero que entendamos este principio bíblico, que es por gracia mediante la fe. Yo he titulado este mensaje así: es por gracia mediante la fe. Todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia, pero es mediante la fe. Hay gente que enfatiza solamente el evangelio de la gracia. Es por gracia, y ahí paran. Y entonces echan toda la responsabilidad sobre Dios. Y bueno, Dios sabe lo que hace. Bueno, Dios sabe lo que no hace. Bueno, si Dios quiere. Bueno, si Dios no quiere. Y realmente no ponen ninguna responsabilidad sobre ellos. Pero ese no es el evangelio. Otros dicen: el énfasis es sobre la fe. Somos salvos por fe. Y hay que creer, y hay que confiar, y hay que hacer, y crean una especie de legalismo que causa esclavitud. Pero la palabra no es solamente gracia y no es solamente fe. Es por gracia mediante la fe. La gracia explica o expresa lo que Dios ha hecho, la parte que le corresponde a Dios en esta salvación. La fe enfatiza la parte que nos corresponde a nosotros en esta salvación. La gracia enfatiza lo que Dios ha provisto. La fe enfatiza lo que nosotros recibimos, esa provisión que Él ya ha dado. Cuando combinamos estos dos términos, gracia y fe, vamos a poder entender y experimentar la grandeza de esta salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué cosa es gracia? Ya hemos mirado salvación. Ahora la segunda palabra es gracia. La gracia habla lo que nos ha sido dado por Dios en esta salvación. Lo que nos ha sido dado. La Biblia enseña que la gracia es el favor o beneficio que recibimos de Dios sin nosotros merecerlo. Gracia es un favor que nosotros no merecemos. Nadie merece ser salvo. Nadie merece ser sano. Nadie merece ser próspero. Nadie merece ser bendecido por Dios. No hay ser humano en la tierra que lo merezca. Tú no lo mereces, yo no lo merezco. ¿Por qué? Porque hemos sido personas infieles para con Dios. No hay justo, dice la Biblia, ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están faltos de la gloria de Dios. La única manera de alcanzar lo que Dios quiere que tengamos es creyendo que Él provee lo que Él quiere que tengamos por un acto de su gracia, de su amor, porque Él sabe que nosotros no lo merecemos. Pero qué bueno es saber que aunque yo no lo merezca, Dios ha querido darme salvación. Dios me ha querido salvar. Dios me ha querido bendecir. Aleluya. Cuando yo entiendo eso, yo aprecio más el amor de Dios. Yo aprecio más la gracia de Dios. Yo aprecio más lo que Dios ha hecho por mí y hace por mí cada día. Aleluya. No solamente eso, yo expando mi capacidad de poder recibir lo que Dios me está ofreciendo. Porque ya no es si yo lo merezco o no. Ya no es si yo me esfuerzo para que Dios diga: mira, se está esforzando, déjame bendecirlo. No. Dios me bendice porque Él quiere bendecirme. No porque yo me merezco nada. No porque yo me esfuerzo para nada. Dios me bendice porque Él es un Dios que bendice. Dios me ama porque Él quiere amarme. Él no puede ser obligado a amarme. Él no puede ser obligado a darme nada. A Él no hay nadie que lo obligue. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Oh, te veo muy serio? Pero si tú puedes captar este mensaje, tú sales de aquí transformado.
Tú sales de aquí totalmente con una nueva expectativa. Tú te vas a dar cuenta que Dios está derramando lluvia de bendición sobre tu vida y tú no has estado recibiendo y tú no has estado tomando ventaja de lo que Dios te está dando. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Dios está más interesado en darnos que nosotros en recibir. Iglesia, el concepto que la iglesia tiene de Dios es muy raquítico. Es muy limitado. Es muy poca cosa. O vinimos a Cristo porque oímos el mensaje. Que Cristo salva, que Cristo da vida nueva. Pero una vez que lo recibimos, pensamos que ahora hay que esforzarse para recibir de Dios. Si empezamos por fe, continuemos por fe. Porque no hay otra manera de recibir nada de Dios. La gracia de Dios, dice la Biblia, se manifestó para dar salvación a toda la humanidad. Miren el libro de Tito, capítulo 2, por favor. Tito 2, versículo 11. Tito 2, 11. Aleluya. Aleluya. Tito. Dice, ¿dónde está Tito? Después de 2 Timoteo. ¿Y dónde está 2 Timoteo? Está después de 1 Timoteo. Aleluya. Capítulo 2, verso 11. ¿Ya lo encontraste? Dice la Biblia. Mira lo que dice. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los que se portan bien. Oh, disculpa. Para salvación a todos los hombres. En esta palabra todos los hombres está incluida a las mujeres, obviamente. Está hablando del género humano, de la raza humana, la humanidad entera. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a toda la humanidad. ¿Te diste cuenta? Es la intención de Dios, es el deseo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Desde el punto de vista de Dios, ya todo lo que se necesita hacer para que el ser humano sea salvo ya fue hecho. Jesús no necesita morir otra vez. Él no necesita volver a la cruz. Su sacrificio fue una vez y para siempre. Desde el punto de vista de Dios, Dios nos reconcilió con Él en Cristo. Ya Dios no ve a la humanidad como sus enemigos. Jesús murió por todos. Jesús murió por todos. Pablo dice, por todos murió. Por todos murió. Por todos murió. No solamente por los creyentes. No solamente por los que se portaron bien. Por todos murió. Aquí pon en tu mente los asesinos en series más terribles de la historia. Jesús murió por ellos. Jesús murió por ellos. Puedes poner a tu mente un hombre tan sanguinario y tan cruel como Adolfo Hitler. Jesús murió por él. Dios proveyó para la salvación de Hitler en aquella cruz. Y tú dices, entonces usted está diciendo que Hitler fue salvo. No. Pero estoy diciendo que Dios proveyó para su salvación. Puedes mirar en las celdas más terribles, en las cárceles de máxima seguridad, donde están esos hombres que han cometido grandes crímenes. Y tú me dices a mí, pastor, y Jesús murió por ellos también. Y yo te digo, por ellos también murió. Y cualquiera de ellos que pueda oír este mensaje y recibir a Cristo en su corazón, Dios le da salvación. Aleluya, porque la salvación no está basada en nuestros méritos, está basada en el grande amor de Dios. Tú dices, yo no lo puedo entender porque tú no eres Dios. Nuestra mente es muy pequeña, el amor humano es muy limitado y por eso tenemos que decir cuán poco yo entiendo el gran amor de Dios. El amor de Dios es mucho más grande de lo que yo pienso. Aleluya. Aleluya. Dios ha hecho provisión para que todos se salven. Aunque no todos se salvan, pero Dios ha hecho la provisión. Cristo quitó de en medio el pecado cuando Él murió en la cruz. La Biblia dice hay una escritura en 2 de Corintios capítulo 5 que me gustaría que tú leyeses conmigo. 2 de Corintios capítulo 5. Sí, este es un mensaje diferente hoy día. Es un mensaje de estudio, es un mensaje teológico en cierta manera, pero es un mensaje necesario. Es un mensaje necesario. Sí, 2 de Corintios capítulo 5 versos 17 y 18. ¿Ya lo encontraste?
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, para un momentito. Estamos cerca de la Semana Santa. Estamos cerca de celebrar una vez más en este año. O celebrar en este año. O recordar la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo quiero que tú pongas en tu mente esto. Cuando tú te imaginas la cruz. Jesús crucificado. ¿Qué está pasando allí? Dios está en Cristo. En la muerte de la cruz, reconciliando con Él al mundo entero. No solo a los que se portan bien, no a los que lo merecen, porque nadie lo merece, porque nadie se ha portado bien. Déjame decirte este secreto, nadie se ha portado bien, ni tú. Te asusté, ¿verdad? Te asusté. No, ni tú te portaste bien tampoco. Si tú haces un recuento de tu vida, tú te vas a dar cuenta cuántas veces tú has hecho cosas que ofenden la santidad de Dios y que insultan el carácter de Dios. Y a ti no te importó. Porque así es el ser humano. Así es el ser humano. ¿Me estás entendiendo? Pero Dios nos reconcilió con Él. Y cuando tú te imagines a Cristo crucificado en esta Semana Santa, recuérdate de esto, que en esa cruz está Dios en Cristo reconciliando con Él al mundo. No tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. No le está diciendo es que tú mataste a 3, es que tú robaste allá, es que tú hiciste esto. No. Está diciendo todo eso lo hiciste, pero mi hijo en esa cruz está pagando por lo que tú hiciste, para que tú puedas venir a mí y ser reconciliado conmigo. Aleluya. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Nosotros decimos yo no lo entiendo. A mí el que me la hace me la paga. Pero así no es Dios. Y así no debe ser tú tampoco. Dios no paga con la misma moneda. Dios no paga con la misma moneda. Si Dios pagara con la misma moneda, tú y yo no estuviéramos aquí esta mañana. Tú y yo no supiéramos nada de Cristo, porque Dios nos hubiera desechado. Pero Él quiso salvarnos. Él quiso darnos salvación, con todo lo que salvación involucra. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad entera, no solamente a los judíos, no solamente a los que son buenos, no, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo decía en el primer servicio algo de teología y es necesario enfatizarlo en este segundo servicio también, porque como creyentes necesitamos aprender. Hay 2 escuelas teológicas principales en el cristianismo. La escuela teológica calvinista y la escuela teológica arminiana. ¿De qué me sirve esto, dices tú? De mucho. Los calvinistas, o Calvino fue un hombre que existió siglos atrás, y él fundó esta doctrina. Y esta doctrina básicamente dice que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a los que van a ser salvos y los predestinó para ser salvos. Pero solamente a los que Él predestinó. Los demás y yo lo ilustraba de esta manera. Y esto es una doctrina que la mayoría de la iglesia cristiana lo cree. Y hablar lo que yo estoy hablando ahora me pone como un hereje delante de los calvinistas, pero no delante de la palabra. Te lo explico así. Digamos que según la doctrina de Calvino, aquí todos los que estamos en este santuario en esta mañana, ok, pero Dios decide en su soberanía escoger para salvación solamente este grupo.
solamente a ellos, porque Él quiso solamente a ellos. Y a ellos los predestina para salvación, para darles vida eterna y para todo lo que Dios quiere darle. Este grupo, aunque grite, aunque llore, este grupo no. Solo este grupo. Ahora, eso realmente lo cree mucha gente. Hay libros, volúmenes escritos con esa doctrina. Pero eso no es lo que Juan 3:16 dice. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no solamente dice para que este grupo que yo predestiné, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué dice Calvino? Oye bien. ¿Qué dice Calvino? Calvino creó un documento que se llama Los 5 puntos calvinistas. Y uno de esos 5 puntos es que Dios envió a su Hijo a morir no por todo el mundo, sino por los que son escogidos y predestinados. Ahora, eso no me concuerda con Juan 3:16. O sea, yo veo que aquí esa doctrina como que está forzada para querer decir algo que la Biblia no dice. Es allí donde tú y yo necesitamos entender que debemos conocer teología, pero no debemos dejar que la teología de hombre nos domine por encima de lo que la palabra dice. Amén. ¿Por qué? Si tú miras conmigo 2 escrituras, en el libro de 1 Timoteo, capítulo 2, 1 Timoteo 2. Aleluya. Estamos hablando de la salvación y la gracia de Dios. 1 Timoteo 2, cuando lo tenga dice lo tengo. Versículos 3 y 4 dice: porque esto es bueno. O sea, está hablando del versículo 1, la intercesión, la oración de la iglesia. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, Dios quiere, diga conmigo, Dios quiere que solo los calvinistas sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, es la voluntad de Dios que todos sean salvos, iglesia. Es la voluntad de Dios no solamente que un puñito sea salvo, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por todo el mundo. Hizo provisión para todos. Otra escritura, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro 3, 9. Aleluya. Oh, precioso es el Señor. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Está hablando de la promesa de la segunda venida de Cristo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Diga conmigo, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, es la voluntad de Dios que todos se salven. Dios sabe que no todos se salvarán. Dios sabe que no todos recibirán el mensaje. Dios sabe que no todos van a aceptar el evangelio, pero Dios proveyó para todos. Entonces está la otra escuela teológica que se llama Arminianos, fundada por un tal Arminio. Y esta es la parte teológica o la teología que nosotros como iglesia, Asamblea de Dios, creemos. ¿Y cuál es esta doctrina? Ahora voy a hacerla al revés. Ahora voy a poner que este es el buen grupo. ¿Cómo lo ve? No, pero esta doctrina es diferente. Esta doctrina es diferente. Porque esta doctrina cree que Dios es un Dios omnisciente. Que Dios conoce el final desde el principio. Que Dios conoce cómo la persona va a responder a su llamado cuando le toque oír ese llamado. Dios te conoció a ti antes de que tú existieras. Y Dios sabía que cuando tú oyeras el evangelio ibas a responder afirmativamente.
Aleluya. En base a eso, Dios escogió a los que van a ser salvos. Pero no de una manera arbitraria. No de una manera que realmente pone la responsabilidad sobre Dios. Porque déjame decirte una cosa. Si Dios escoge solamente a este grupo para salvación y a este grupo lo ignora y no le da la oportunidad, y este grupo se va al infierno, la culpa no es de ellos. La culpa recae sobre Dios, que no les dio la oportunidad. ¿Sí o no? Pero eso no es lo que la Biblia me enseña. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Pero Dios sí conoce quiénes van a responder. Y Dios puede ver un grupo como este. Y Dios sabe quién va a responder y quién no. Y Dios sabe que este grupo va a responder. Y que este grupo no va a responder. Aleluya. Aleluya. Y entonces Dios, en base a su preconocimiento, escoge a este grupo para salvación. Porque Él sabe que este grupo no quiere nada con Él. Ya la responsabilidad no recae sobre Dios, recae sobre el grupo que no quiere nada con Dios después de haber oído el mensaje. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Mira, en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Yo no mencioné este texto en el primer servicio. Así que para que tú veas que tienes algo que ellos no tuvieron. Primera de Pedro 1. Versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. No dice presencia, dice presciencia. Quiere decir preconocimiento, conocimiento previo. Elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En su preconocimiento, Dios supo quiénes iban y quiénes van a recibir a Cristo y quiénes no. Y en base a ese preconocimiento, Él eligió para salvación a aquellos que Él sabe que van a responder afirmativamente. Entonces podemos entender cuando la Biblia dice en 2 Corintios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo entero. No imputándole a los hombres sus pecados. O no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Sino queriendo que todos se reconcilien con Él. Y ese es nuestro ministerio en este mundo. Hablar a la gente de la necesidad que tienen de recibir a Cristo. Porque Dios no quiere que ellos vayan a la condenación. Dios quiere que ellos sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Entiendes esto, iglesia? ¿Entiendes esto? Ahora, de la misma manera que Dios ha provisto salvación eterna para todos, Dios ha provisto todo lo que la palabra salvación incluye. La gracia de Dios incluye lo que Dios hace o ha hecho por nosotros independientemente de nosotros. En el paquete está incluido nuestra salvación eterna, pero está incluido también nuestra liberación de poderes satánicos temporales, nuestra sanidad física, nuestra vida victoriosa y abundante. Todo eso está provisto dentro de este paquete que nosotros llamamos salvación, que Dios nos ha dado por gracia. Está sobre nosotros. Está sobre nosotros. Pero muchos se lo están perdiendo porque no conocen o no quieren conocer. Dios no quiere que tú estés enfermo. Ay, pastor, pero yo creo que es la voluntad de Dios que yo esté enfermo. Entonces está enfermo. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno esté enfermo. Jesús murió por todos. Él llevó nuestros pecados por todos. Él llevó nuestras enfermedades por todos. Dios no quiere que ninguno esté en pobreza. Cristo nos redimió de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la muerte espiritual. Ay, pero yo conozco gente que tú conoces mucha gente igual que yo. Pero yo quiero creer más lo que la Biblia dice que el testimonio de la gente.
La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si tu testimonio va en contra de lo que el texto bíblico dice, yo no creo tu testimonio, fíjate. Pastores, que a mí me habló Dios. Si Dios te habló algo que va en contra de lo que Él dice en su palabra, yo no creo que Dios te habló. Ahora, si tú valoras más lo que Dios te habla a ti personalmente que lo que está escrito en su palabra, entonces tú estás en problema. Porque tú estás diciendo, yo no creo tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a poner las cosas claras. Dios proveyó salvación para todos, pero no todos son salvos porque no todos creen. Dios proveyó sanidad física para todos, pero no todos son sanos porque no todos creen. Dios proveyó vida victoriosa para todos, pero no todos la tienen porque no todos la creen. Dios proveyó prosperidad y bienestar económico para todos, pero no todos lo tienen porque no todos lo creen. Pero el hecho de que la gente no crea no quiere decir que Dios no lo proveyó. Amén. Amén. ¿Qué necesito yo hacer? Yo necesito buscar en este libro. Yo explicaba en el primer servicio. Cuando tú tienes una aseguranza para tu carro, full cover o cobertura total, y te especifica en el documento de la aseguranza todo lo que ese beneficio o todos los beneficios que te cubre. Cuando tú tienes un accidente, tú sabes los beneficios que tú tienes, y aunque el carro se te hizo pedazos, tú sabes que la aseguranza dice que te repondrá un carro nuevo, si eso es parte de los beneficios. Entonces tú no te preocupas. Pero si tú no conoces los beneficios porque nunca leíste el documento, lo guardaste allí y no sabes lo que dice. Cuando tú chocaste tu carro, vas al mecánico y tú estás dispuesto a pagar lo que haya que pagar y lo sacas de tu bolsillo si lo tienes, sin darte cuenta que ya estaba incluido en la aseguranza. Amén. Amén. Yo quiero decirte que cuando tú viniste a Cristo recibiste salvación. Y esa salvación tiene beneficios incluidos. Y los beneficios incluidos están aquí en este libro. Este es el documento. Pero muchos cristianos tienen el documento guardado. No se atreven a hojearlo porque prefieren más lo que ellos piensan que Dios le está hablando a sus mentes que lo que está escrito. Y entonces reciben toda clase de problemas y entonces dicen, es que Dios me está mandando esta prueba para enseñarme algo. Es que Dios Dios me quiere probar, pero Dios aprieta pero no ahorca. Pero eso no es lo que dice el documento. El documento dice que por su llaga fuiste curado. El documento dice que Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El documento dice que Dios nos libra de ansiedad y nos da su paz. Y nos da su paz en medio de tormenta. Tú dices, pastor, es que usted no sabe lo que estoy pasando. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios escribió este documento antes que te pasara lo que te está pasando. Y si tú eres capaz de abrir el documento, tú entiendes que Jesús dijo que no debemos dejar que pensamientos de ansiedad nos dominen. Que la Biblia dice, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y súplica y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tú dices, pastor, yo no puedo experimentar la paz de Dios en mi vida porque no has puesto en práctica Filipenses 4:6. Echa tu ansiedad sobre Él, por nada estéis afanosos. Ay, pastor, pero estamos bien. Por nada estéis afanosos. Si Dios dice que por nada estéis afanosos, es que tú y yo podemos vivir sin afán y sin ansiedad. Es posible. Dios no nos va a decir que hagamos algo que no podemos hacer. Pero es más fácil levantar tu celular y hablarle al mundo entero de tus problemas y tus quejas y llorar y que pasen la mano y te pasen la mano, que en vez de tomar ese celular, tomar el otro celular y decirle, Padre, aquí está tu hijo o tu hija.
Tú conoces lo que estoy pasando, pero yo creo que tú estás conmigo y que tú suplirás mi necesidad y que tú llenas mi corazón con paz. No es tan bonito porque no tienes a nadie al otro lado de la línea que te diga, ay sí, yo sé que estás sufriendo mucho, oh sí, yo entiendo tu problema, y te sientes más aliviado por la simpatía de otro. Pero aunque no sientas la simpatía de otro, es bueno hablarle al Padre Celestial. Y Él no te va a pasar la mano y decir, pobrecito, ay, yo entiendo tus problemas. No, Él te va a decir, lee el documento. Lee el documento, allí está la clave. Déjate de llorar y comienza a gozarte en el Señor, porque yo te he dado la clave. Yo te he dado la clave a una vida. ¡Ajá! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Yo tengo muchas cosas que decirte en este tema, pero el tiempo se me ha acabado. Por gracia Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos, pero hace falta la mano de fe para recibirlo. Y de eso quiero hablarte la semana próxima. Es como un hombre que viajó cuando aquellos viajes en barco, no había avión todavía, del continente europeo a América, acá, un transatlántico que demoraba muchos días en el mar, quizá meses. Y este hombre compró con sus pocos recursos que tenía un boleto para viajar en ese barco. Y había un marinero en el barco, un tripulante, que lo observó. Cada vez que llegaba la hora de almorzar, de cenar, de desayunar, este hombre se separaba del grupo, agarraba una bolsa que él traía y sacaba pan con queso. Pero pan de no sé cuántos días. Ese pan estaba quizá mohoso, quizá duro. Y comía. Y el marinero, bueno. Cuando estaban llegando aquí, el marinero se acercó a ese pasajero. Le dijo, oiga, tengo algo que preguntarle. Yo he observado que usted desde que salimos, cada vez que llega la hora de cenar, la hora de almorzar, usted se separa del grupo y se pone a comer algo que usted trae ahí. ¿Es que no le gusta nuestra comida? ¿Es que lo hemos tratado mal? ¿Tiene alguna queja de nosotros? ¿Qué le hemos hecho? Y él dice, no, ese no es el problema. El problema es que yo no tengo dinero para pagar la comida del barco, porque apenas me alcanzó para pagar el tiquete. Y el tripulante, el marinero, le dijo, señor, usted no sabía que toda la comida que se come en este barco está incluida en el tiquete que usted pagó. Usted no tenía que pagar por eso, porque ya lo pagó cuando compró el boleto. Yo pienso que aquel hombre quiso regresar otra vez y volver de nuevo. Pero ¿cuántos cristianos hay que compraron su boleto de salvación para ir al cielo y no saben que ese boleto incluye todas las necesidades que uno tiene en esta tierra? Ya está pagado. Ya está pagado. Ya está pagado. Ya está pagado. Jesús lo pagó todo. No te costó a ti un peso. Le costó a Él su vida, su sangre derramada. Allí Él incluyó todo lo que tú necesitas para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Ya está pago. Pero por falta de conocimiento, dijo Dios, mi pueblo es destruido. Por eso estoy enseñando esto. Porque yo quiero que tú sepas que Dios ya incluyó en la muerte y resurrección de Cristo todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa en esta tierra. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente, socialmente, familiarmente, en todas las áreas. Dios tiene en este documento para ti todo lo que tú necesitas. Pero el problema es que no abres el documento. Prefieres imaginarte cosas, lo que otros oyen, lo que otros hablan, lo que dicen los teólogos, pero no lo que dice Dios. Es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a la Biblia. Es tiempo de empezar a escudriñar las escrituras y ver qué Dios tiene para mí en este problema que estoy enfrentando. ¿Qué Dios tiene para mí? ¿Cuál es la respuesta del Señor para mi necesidad en el momento actual? ¿Somos salvos
somos sanos, somos libres por gracia, por medio de la fe. Una vez que entiende lo que Dios te ha dado, la fe lo agarra, lo apropia, lo recibe y lo disfruta para la gloria de Dios. Recuérdate de esto: la gracia de Dios y nuestra fe son el complemento perfecto. Todo lo que Dios nos ha concedido en su gracia para darnos esta salvación tan grande se recibe únicamente cuando oímos el mensaje, lo creemos, lo recibimos por la fe. Y es tu responsabilidad y la mía, no de Dios, escudriñar las Escrituras para conocer lo que ya Dios nos ha dado. Dios no va a escudriñar las Escrituras por ti. Esa es tu tarea, esa es mi tarea, para que podamos extender la mano y recibir lo que ya es nuestro, porque Cristo lo pagó. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora, si Dios lo permite, la semana que viene yo quiero explicarte bíblicamente diferentes aspectos de esta salvación que ya Dios nos ha dado, pero que por nuestra ignorancia o desobediencia no estamos apropiándolo. Es la segunda parte y yo creo que va a ser de bendición para tu vida. Ponte de pie, vamos a darle gracias al Señor.